Vamos a 1 Corintios 15. Vamos a ir al versículo 20. 1 Corintios 15, 20. Jesús es el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Poder en el nombre de Cristo Jesús. Todo el mundo no lo entiende y necesita entenderlo. Más con todos estos acontecimientos que se están dando a nivel mundial. Tremendo lo que se está avecinando ya. Tremendo. Hoy Japón movió un destructor a la parte del mar entre Corea del Norte y Corea del Sur. Estados Unidos también está preparado. Y bueno, Señor nos libre, porque está a la puerta, según lo que se escucha, la Tercera Guerra Mundial. ¿Y qué tiene de diferente? Que ahora hay armas nucleares. Y aunque en la segunda habían armas nucleares, pero en poder de solo algunos, ahora todos tienen. Todos tienen. Señor tenga misericordia de nosotros. Estamos ahí en 1 Corintios 15. Vamos a ir al versículo 20. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Amén. Acá Pablo está hablando de un acontecimiento específico en la iglesia de los Corintios. Había algunos que ya estaban diciendo que los muertos no resucitaban. Y Pablo hace mención de que entonces los que se bautizan por los muertos. Esto, como muchas de las cosas que están escritas, se malinterpretan. Y hay algunos que dicen que se bautizan por los muertos. No, cuando Pablo dice acá esto, es hablando de que, entonces Cristo murió y no resucitó. Entonces uno se bautiza por los muertos, dice Pablo. Entonces acá vemos que el Señor está diciendo por medio de Pablo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuál es la mala conversación acá? Que los muertos no resucitan. Esa es la mala conversación.
Mi pregunta es, ¿los muertos resucitan? Primicia Jesucristo, el primero que resucitó de los muertos. Y por Él estamos hoy acá. Si no creemos en la resurrección, no estuviésemos hoy acá. Sí, esa era la mala conversación. Ahora, ¿qué es una mala conversación? Es algo que sucede entre dos o varias personas con relación a un hecho, pero no produce nada, es mala. Sí. Pablo está diciendo que una mala conversación corrompe los buenos costumbres. Ahora nosotros los creyentes debemos de saber para nosotros qué es una buena conversación y qué Dios pide de nosotros. La palabra nos manda a nosotros en el libro de Deuteronomio 6, para empezar allí. En el versículo 4. Deuteronomio 6, 4. ¿Estamos por allá? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Ahora bien, la iglesia de los Corintios, como lo acabo de decir, la iglesia, era una iglesia que estaba en Corinto. Esta iglesia debería de regirse por las cosas de Dios, por la palabra. Por la palabra. O sea, ¿por qué esta iglesia tendría que estar en una mala conversación? Porque no estaba haciendo lo que Dios desea. No estaba haciendo lo que Dios decía. Ahora, ¿qué dice Dios? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Las repetirás. ¿Qué es esto? Cada aquello que vamos nosotros aprendiendo, le enseñamos a nuestros hijos. Lo que nosotros vamos asimilando, le enseñamos a nuestros hijos. También dice Moisés que le hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, en los postes. ¿De qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Que la palabra tiene que estar en todo tiempo en nosotros. En todo tiempo, hermano. No cuando yo tengo tiempo, cuando me acuerdo del Señor, no. Y yo pienso que esta es una de las maldiciones más tremendas que les toca vivir a muchas personas que se mal llaman cristianos. ¿Por qué? Porque ignoran que lo que nos prospera a nosotros, lo que nos bendice, es la palabra. Lo que hace que nuestra vida crezca, avance y agarre el poder de Dios es la palabra. Porque dice que el evangelio es poder de Dios, la palabra. Pero no una palabra que yo la guardo allí y la tomo a mi conveniencia, sino una palabra que está exponiéndome cada día. Qué bueno cuando nosotros tenemos la palabra, pero en su buen sentido. O sea, yo cargo este libro, pero para que este libro me diga a mí lo que yo he de hacer. Esta palabra me va a decir a mí cómo yo he de proceder. Y al estar ella en ese sentido en mi vida, Jesús le dice al Señor a Josué. Después de Deuteronomio tenemos el libro de Josué. En el mismo capítulo 1, en el verso 8, dice el Señor a Josué de la siguiente manera. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén.
El Señor le dice a Josué cuando lo está firmando en ese llamado para que él meta al pueblo a la tierra prometida. Mira que Moisés le estaba diciendo a este mismo pueblo que iba a entrar, que al entrar cuidaría de guardar todo lo que el Señor le había mandado. Nosotros hablamos en prédicas pasadas que el Señor al decirle cuídate de guardar esto, es diciéndole, mira cómo te castigué, ahora cuídate de guardarlo. Porque es esta palabra, es esta conversación lo que nos edifica. Es sorprendente, mire, cuando digo sorprendente no exagero con usar esta palabra. Como personas que se dicen ser cristianos hablan de tantas cosas menos de la palabra. Menos de la palabra. Y esperan tener vidas bendecidas. Cuando la orden a Josué fue que no se apartaría de su boca. De su boca. Allá le dice, átalas en tu corazón, guárdalas en tu corazón. O sea, pero acá no se apartará de tu boca. O sea, tu conversación será con la palabra. Si vamos a Colosenses 4, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Colosa, en el versículo 6, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó esta preciosa palabra para que anduviésemos en ella. Él es digno. Y Pablo dice acá a la iglesia de los Colosenses, en el verso 6 del capítulo 4, leo en el nombre de Cristo Jesús: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepas cómo debes responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Qué es esto? Allí está el verbo charis. Sea vuestra palabra siempre de parte de Dios, en la competencia de Dios. Sea influenciada siempre vuestra palabra. ¿Por qué? Por este consejo de Dios. Qué bueno cuando el Señor nos influencia con sus dichos, porque vamos a tener buenas conversaciones. Qué bueno cuando nosotros, así como una comida le ponemos adobo o sal, o mi esposa le pone aliños a las cosas y le da bastante sabor. Qué bueno, ¿verdad? Porque eso es un sazón que sin eso la carne o lo que uno esté comiendo sabe insípido, es simple. Qué bueno eso. Ahora Pablo nos dice que nosotros sazonemos bien nuestras palabras. O sea, nuestras palabras tienen que estar llenas de lo que Jesús dice. Llenas. Sea siempre sazonada con esta palabra. Porque así vamos a saber cómo responder. ¿Sabes por qué a veces no sabemos cómo responder? Porque no sabemos aplicar la palabra a nuestra vida. Por esto es que hay personas que usted la ve hablando por allí del Señor, pero no conocen la palabra. Entonces, se resumen a un concepto que fue preparado previamente. Entonces, cuando salen palabras o salen preguntas que escapan a ese concepto que aprendieron o a esa regla que les dieron, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no tienen sal, no tienen sazón en lo que hablan. Entonces la conversación tiene que ser dirigida simplemente en aquellos que ellos fueron programados mecánicamente. Ejemplo, los testigos de Jehová. Usted habla con esas personas y ellos te traen trazado un esquema. Ellos tienen una manera de lo que van a hablar. Y si usted los saca de allí, los poncha. Los poncha. Porque no saben cómo responder y tratan de meterlo otra vez allí a uno. Pero nosotros los creyentes no fuimos llamados a ser así. Nosotros, dice el apóstol Pedro, que nosotros debemos de presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de esta esperanza que tenemos nosotros. Cualquiera que nos diga, bueno, pero ¿por qué tú dices que Jesús es Dios? Bueno, déjame decirte por qué Jesús es Dios. Primero, la Escritura dice que Dios fue manifestado como hombre. Segundo, Juan dice que Jesús es el verdadero Dios. Y por allí puedo extenderme, porque la Escritura me da esa sal que necesito yo para esa respuesta. Porque esta gente en Corintios decían que ya la resurrección se efectuó, porque estaban influidos por personas corruptas que no entienden el Evangelio.
y se agarran y dicen, no, la Trinidad, y de ahí nadie lo saca, pero muéstrame dónde Dios se atrevió a decir la Trinidad. Dime, ¿dónde Dios dice aquello? No, Dios dice que Él es un solo Dios y es el que llena los cielos. No hay otro Dios. No hay otro Dios. El Señor tu Dios uno es. Y allí está esa palabra que es irrefutable, que es introvertible, no se puede cambiar, no se puede decir lo contrario. Allí está esa palabra, que es la verdad. Y hay mucha diferencia cuando usted viene y usted declara algo y usted dice la palabra de Dios dice. Y se extiende usted por allí a hablar de lo que la palabra de Dios dice a ese respecto, porque su conversación tiene sal, su conversación es fundamentada. Ahora bien, ¿cómo tendremos nosotros conversaciones fundamentadas cuando no estamos pendientes a lo que Dios conversa con nosotros? Comenzando el servicio les dije que el Señor ha estado hablando de la comunión. Común unión. ¿Por qué? Porque el pueblo que está en su comunión es el que recibe su bendición. Si nosotros vamos al Salmo 133, el Salmo 133 nos dice a nosotros cuán bienaventurado y es hermoso habitar todos los hermanos juntos en armonía. Hermano, allí no dice comunión, pero es que no puede haber armonía si no hay comunión. ¿Se ve? Porque hay armonía cuando todo fluye en el mismo sentido. Hay armonía, armoniza, porque fluye en el mismo sentido. Esa es la única manera de haber armonía. Siempre teniendo en cuenta que para la armonía para Dios sale desde el corazón. Ahí no entra la política. No, hay personas que se toleran, pero no hay armonía. No hay armonía. La armonía sale desde el corazón. Y están los hermanos y habitan allí juntos porque creen en Jesús, tienen la palabra y la palabra los hace que no discrepen en nada. Que su concepto sea el mismo porque es Jesús. Y Jesús es indivisible. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia, no tiene una sombra de variación. Por ende hay armonía entre los hermanos porque todos somos hijos de Jesús. Y son cosas. Entonces, a veces nosotros conocemos al Señor y empezamos a recibir esta palabra y oye, gloria a Dios, pero empiezan a venir las persecuciones por causa de esa palabra y nos olvidamos de lo más importante que Jesús nos ha llamado a hacer y es permanecer en esa palabra, porque es una orden a Israel. Permanecerás en esta palabra, la escribirás aquí, allá, en todo lugar. Es una orden. Y al nosotros hacerlo, somos bendecidos. ¿Por qué? Porque cada cosa que hagamos, dice el Señor a Josué, hará prosperar nuestro camino. Porque Dios no te está diciendo, bueno, mira, tú agarra y ten esta Biblia y léela siempre. No. Dios le dijo a Josué, no se apartará de tu boca este libro. Nota lo que le dice, para guardar de hacer todo lo que en él está escrito. O sea, porque el que la palabra esté en la boca es lo que hace que tú tengas una vida cristiana victoriosa. ¿Sabes por qué somos más fuertes algunos que otros en nuestra vida espiritual? ¿Sabes por qué? Porque hablamos la palabra. Y Dios nos llamó a todos a hablar la palabra. Usted dirá, porque yo no soy predicador. No. Dios le llamó a hablar la palabra. Y a sus hijos, cuando hacen lo malo, aunque no tengan al Señor, usted tiene que decirle, mira hijo, la palabra de Dios dice esto y lo que tú estás haciendo está mal. Y cuando usted hace eso, yo le voy a decir algo, el 90% de las probabilidades de que su hijo vaya al Señor van a estar en su casa. Porque usted está hablando la palabra. Y dice Pablo que es poder para el que cree, para el creyente, la palabra. Y le fortalece porque Dios está en lo que usted hace. Pero entonces nos olvidamos de la palabra y queremos que Dios obre. Y nos convertimos en esas personas que vivimos en conversaciones que no tienen nada que ver con Jesús y decimos, yo estoy con Jesús. ¿Cómo puedes estar con Jesús si Jesús es la palabra? ¿Cómo puedes tener comunión con Jesús si Jesús es la palabra?
Y él dijo, el que no guarda mi palabra, no me ama, dice Jesús. No acciona en mí. Sencillo. Porque es la palabra la que nos da el aval de que somos de Él. De que somos de Él. La palabra. Y es la que nos dirige a buenas conversaciones. Buenas conversaciones. La misma palabra que nos dirige a veces a que nos rechacen. Como le decían a Pablo, ya vienes tú otra vez con estas cosas. Ya va a empezar a hablar de estas cosas. Otra vez con esto. Sí, eso es normal y gloria a Dios por eso. Sí, otra vez vengo con lo mismo. Y al Señor permita que mientras esté aquí venga con lo mismo. Gloria a Dios por eso. Porque para mí, como dice Pedro, Él es precioso. Él es precioso. Precioso es el Señor. La palabra. Porque en el principio estaba la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Cómo han de ser nuestras conversaciones? Sazonadas con sal, dice el apóstol Pablo. A veces nos dejamos que nos engañen y nos llenen la mente de tantas cosas. Y empezamos a creer todas esas tonterías frustrantes del mundo de que, te lavaron el cerebro, que te están haciendo esto. Porque nos olvidamos de lo que Jesús dice. Entonces, en vez de que nuestra conversación sea la primaria en cualquier conversación, o nuestra sal sea lo primero en la conversación, dejamos que ellos nos inunden con sus conversaciones, ignorando que Dios nos ha llamado a establecer la conversación, para así poder ser rechazado o dar la oportunidad a alguien de que le conozca a Él. Y esa es la diferencia. Porque leímos días atrás en la oración de Jesús, en Juan 17, que Él dice, Padre, yo les he dado mi palabra a ellos y el mundo los aborreció. Como me aborrecieron a mí, porque yo no soy del mundo, así como tampoco ellos son del mundo. Lo que habla de que nosotros no seamos del mundo no es que no nos metamos acá, no. Que la palabra del Señor esté con nosotros. Eso es lo que hace de que nosotros no seamos personas del mundo. Porque nuestro sistema es el Evangelio. Nuestro sistema de andar, de vivir es el Evangelio. El Evangelio. No crean que ustedes que es muy fácil cuando uno está empezando al Señor aplicar todas estas cosas que Jesús ordena. No tiene nada de fácil. Empezar uno a ir en contra de lo que el mundo enseña y dice que se ha de hacer. Para que lo que hemos logrado, una comunión con el Señor, esto no tiene nada de sencillo. Pero el hacerlo es lo que nos lleva a la comunión con Jesús. Y cuando tenemos comunión con Jesús, podemos tener comunión con todos aquellos que tienen comunión con Jesús. Porque esa es la única comunión válida. Porque en esto conocerán todos que son mis discípulos. Está hablando de los que son sus discípulos. A veces pensamos que no, hermano, pero es que yo lo hago, Dios sabe lo que tengo en mi corazón. No. El Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué vas a hablar tú? De lo que estás lleno. Si tú a diario te sientas a hablar tontería y bobería, puras cosas que no aprovechan, es porque eso es lo que tienes en tu corazón. Ahora, si tú eres una persona que tienes conocimiento y sabes hablar, sabes expresarte, sabes hablar de cosas que tienen su sentido, muchas veces un sentido con mucha sabiduría, es porque tú eres una persona que te aplica esas cosas. Todo está en lo que tú te apliques. Ahora esto es un sentido general, pero ¿qué ha de hablar el cristiano? De Dios. De Dios. El cristiano habla de Dios. Porque es su conversación. Porque es lo que Moisés le estaba diciendo a Israel. Mira, esto es lo que quiere el Señor, que tú hables. Al acostarte, al pararte en los postes, las repetirás en tu casa, a tus hijos. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, criar a vuestros hijos en disciplina y con amonestación en el Señor. En el Señor. En la palabra. Allí.
Y eso funciona cuando es allí. Y cuando no, créalo que va a tener problemas. A su tiempo, pero los va a tener. Y Dios no quiere que usted los tenga. Por eso ya de antemano les dio la palabra. Para que esos problemas no vengan. Pero si usted hizo como el necio, vio eso, pero no lo hizo, Jesús ya dijo lo que iba a pasar. El que oye estas palabras que yo digo, dice el Señor, y no las hace, es como el hombre que edificó su casa sobre la arena. ¿Sabe qué torpeza tan grande es edificar una casa sobre la arena? En lo primero que venga cualquier cosa fuerte, eso se va a caer. Ahora, cuando usted le hace unos buenos fundamentos a una casa, pudiese darse el caso que aguantase un buen terremoto también. Los edificios, nosotros vivíamos en las lomas. Mi mamá y mi papá me cuentan que cuando hubo el primer terremoto se les cayeron hasta los muros al edificio. Pero esos edificios estaban ahí intactos, todos. Y aguantaron el terremoto. Por eso de Pérez Jiménez hablan muy bien que hacía edificaciones sólidas. Y son cosas. Nosotros tenemos que ser también sólidos. Afirmarnos en la palabra. La mejor manera de afirmarnos es tener buenas conversaciones. Buenas conversaciones. Cuando el Señor vino, y cuando iban a hacerle la circuncisión al Señor, Lucas dice que lo llevaron para hacerle conforme al rito de la ley. Esto es conforme a la costumbre de la ley. Yo he explicado esto. Israel acostumbraba, mas no lo tenía como una ley. Acostumbraba a hacer esas cosas porque ellos no respetaban la ley. No la honraban como debían hacerlo. Ahora, ¿las costumbres son malas? No. Pablo está diciendo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque hay buenas costumbres. Hay costumbres que son buenas. Hay cosas que acostumbramos a hacer que son buenas. Son buenas. Pero Pablo dice que las malas conversaciones las corrompen. Las corrompen. ¿Qué es esto? Que si tú no aprendes a tener buenas conversaciones con la sal, sazonada con sal de la palabra, muchas cosas que tú quieras acostumbrar a hacer se van a corromper. ¿Sabes qué pasa con algo que se corrompe? La misma palabra lo dice, se daña. Se daña. Así como el hombre no sabe que está dañado, está corrompido, dice Dios. Y su manera de ser restaurado es volver a nacer en Cristo Jesús. No es algo que sucede así como muchos dicen por arte de magia. No, Dios nos renueva nuestro entendimiento por medio de la palabra. Claro que es algo espiritual, obviamente. No lo podemos producir nosotros. Viene por la fe. El canal que lo trae es la fe. Cuando escuchamos con fe esta palabra. Pero Jesús, el mismo que envía la palabra, está atento a que su iglesia escuche lo que Él dice. Y créelo que cuando Jesús escucha o ve que alguien escucha lo que Él dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. ¿De qué habla esto? De que cuando Él ve que uno le escucha con ganas, Jesús abre nuestro corazón, nos influencia para que podamos entender el sentido y llevar una vida llena de gracia, una vida fortalecida, establecida en el Señor. Y eso viene cuando escuchamos el mensaje y de corazón sincero le creemos al Señor. Él hace las cosas en nosotros, porque a eso nos ha llamado. A eso nos ha llamado, para redimirnos, para librarnos. A eso nos ha llamado Jesús, pero no nos va a librar si nosotros queremos y nos ponemos de terco a seguir en las mismas cosas. Si usted persiste en seguir en las mismas cosas, usted resiste al Señor. Y cuando usted lo resiste, lo que quiero decir es que usted no deja que el Señor obre en su vida. Porque Pablo dice que Él no puede ser resistido por nadie. Claro, Él no va a obrar en su vida, juro, si no es porque usted quiere. Si no es porque usted quiere. Él no va a hacer nada forzado en su vida. Nada. Porque Él nos dio un libre albedrío. Esto es decidir. O sea, que usted decide, así como usted de repente en la mañana usted puede decir, no, yo voy a leer la palabra un rato.
No, pero es que tengo que hacer esto que es importante. Bueno, ahí hay una decisión. Usted la tiene que tomar. Y usted le puede parecer tonto, ¿no? Después la leo. Pero eso tiene sus consecuencias. Las tiene. Las tiene. Y el haber leído ese poquito, de repente una prueba que venía más tarde, ese poquito le iba a dar la fortaleza, la valentía o la sabiduría para sobrellevar esa prueba haciendo la voluntad del Señor y no ofendiéndole. Y son cosas que a veces no entendemos. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús nos ha llamado a hacer. Cuando yo entiendo que Jesús dice: el que permanece en mi palabra será verdaderamente un discípulo mío y conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Este conocerá no está en presente, está en futuro. Conocerá porque permanece. Amén. Lo que se dice antes nos dice que la palabra no está en presente. Porque permanece. ¿Qué es permanecer? Estar continuamente. Estar continuamente en la palabra. ¿Y usted puede estar continuamente en algo solamente hoy? No, porque quedaría como un hecho de un solo día. Pero si está varios días, ya es continuamente. ¿Se ve? Se permanecer continuamente. O sea, conocerá la verdad a futuro. Después de tanta permanencia, conocerá la verdad. Y la verdad lo hará libre. Qué glorioso el Señor. ¿Qué es esto? Una costumbre. La gloria sea para Él. Una costumbre que Él hace en nosotros. Y una costumbre buena. Que sabes a qué nos va a llevar. Dice Él, a conocer la verdad. Pero el nosotros entrar en otra conversación que no es esta que Jesús ha dictaminado, corrompe lo que Jesús ya dijo. Lo daña. Y eso era lo que estaba pasando ahí en Corinto. Muchos estaban diciendo que ya los muertos no resucitaban. Qué triste. Entonces, ¿para qué sirve Cristo? Dice Pablo. Si los muertos no resucitan, en vano estamos nosotros acá y perdemos nuestro tiempo. Pero Pablo se levanta y dice: Cristo resucitó. Para nosotros, primicia. Pero para los que duermen, ya es un hecho, porque ya lo vieron. Aleluya. La gloria sea para Él siempre. Eso es la fe lo que hace que un hombre como Pablo hable de esa manera. Su confianza. Muchos le decían loco porque no lo entendían. Eso a Pablo no le hacía ni coquito. Porque la incredulidad no nos ha de dañar, porque tenemos buenas conversaciones. Buenas conversaciones. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de a veces andar así en el metro y escuchar conversaciones de jóvenes, de gente que, porque uno, es difícil en el metro uno salir sin no escuchar, ¿cierto? Y a veces uno escucha unas conversaciones que uno dice: uy, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Será posible? ¿Se piensa así? ¿De dónde se puede ser tan absurdo? Pero son conversaciones. A veces uno les toca escuchar a uno hablando por celular y se dicen como 300 groserías. No, yo no sé qué tú, no, yo no sé qué tú. Una persona que me hizo una compra por Mercado Libre me llama para concretar la compra y acá ratico me decía una grosería. Yo le dije: hermano, no puedes dejar la grosería. Conversaciones que dañan todo. Qué feo es hablar así. Dios nos enseña a nosotros a hablar bien. Amén. A hablar bien, a tener buenas conversaciones, a ser personas íntegras en nuestra manera de hablar. Y esa integridad nos la da la palabra. La palabra es la que nos da esa integridad. En nuestra boca no se hallan groserías. En nuestra boca no se hallan palabras deshonestas, sino palabras de Jesús, palabras que edifican. Cuando Pablo reprendía, el reprendido obviamente lo que recibía allí era duro. Como dice Coelec, que cuando el pastor o el maestro de la congregación habla, son como aguijones, clavos hincados. Ciertamente la palabra es dura, pero edifica, no ofende al que está en la palabra. Porque a veces tenemos ese problema. Somos fáciles de ofender y cualquier cosa nos ofende.
Cualquier cosa nos ofende. Hermano, tiene un sucito ahí en la camisa. ¿Me estás diciendo cochino? Hermano, es que tiene un sucito ahí en la camisa. Y tú cuando andas con ese rolo sucio. Y son cosas porque hay personas que se ofenden de la nada. Dios nos llamó a nosotros a no ser personas que se ofenden, sino a ser personas que tenemos sal. Porque cuando tenemos sal no nos vamos a ofender porque sabemos que la palabra es como un clavo hincado. Y cuando nos quieran corregir, como dice la palabra, amonestados los unos a los otros, cuando un hermano nos venga a amonestar porque no estamos bien, no corrompamos la conversación, porque si la palabra lo dice, es una buena conversación. Si la palabra nos manda a amonestarnos, déjese amonestar. Déjese amonestar, porque eso le va a dar vida. Eso le va a dar vida. Porque el que no tiene a Cristo, diga lo que diga, siempre va a terminar mal. Nunca va a terminar bien. Y el que no escucha a Cristo siempre va a estar mal. Créalo. No se engañe, ni se deje engañar. Aprenda a tener una buena conversación. Aprenda a hablar y aprovecharse un tiempo en cosas que tienen valor. Cristo Jesús. Él es precioso. Él tiene valor. Cuando el Señor nos habla, esto tiene mucho valor. Si entendemos el sentido, si no somos personas fáciles de ofender, si no entendemos el sentido con que Dios lo envía, hermano, Jesús nos da gracia, Jesús nos da favor y podemos recibir, crecer y avanzar. Porque es la palabra que es espíritu y que es vida, la que nos afirma, la que nos fortalece y la que nos va a dejar, mire, establecidos en la iglesia. Establecidos. Y algo establecido es como una columna, que eso no se puede mover de allí porque va a dañar el cimiento, la parte que está arriba sostenida por ella, el techo. No puede ser quitada una columna porque cuando Jesús nos establece, lo hace porque somos personas que hemos entendido lo que Él nos enseña. Somos personas que aprobamos lo que Él quiere que aprobemos, y es su palabra. Su palabra. Porque cuando Jesús viene, dice Juan en el capítulo 5, en el versículo 39, dice el apóstol Juan de la siguiente manera: Dios es bueno y maravilloso. Bendito el nombre de Jesús. Él es fiel. Él es fiel. Siempre lo ha sido y siempre lo será. ¿Estamos allí? Escudriñad las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Mira lo que Jesús le decía a los judíos que venían discutiendo con él, ¿no? Jesús le dice: escudriñen las Escrituras, porque ustedes piensan que allí tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengas vida? Ellos no soportaban lo que Jesús hablaba. ¿Y sabes por qué no soportaban lo que Jesús hablaba? Porque el mensaje que Jesús tenía era la conversación que Dios quería que se tuviese. Y el hombre que está en pecado no quiere escuchar a Jesús. Y Jesús le está diciendo que escudriñaran las Escrituras que ellos leían, porque allí ellos piensan tener la vida eterna y dan testimonio de Él. A veces venimos a congregarnos y nada más por el hecho de no entender lo que Dios nos está diciendo, nos vamos como que si no hubiésemos ido al servicio. Nos vamos vacíos porque no entendemos el mensaje.
Jesús habla en la parábola del sembrador y la característica de la primera tierra es que Satanás arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y Jesús, al descifrar esa parábola, dice que esa tierra son aquellos que escuchan pero no entienden la palabra. Si nosotros nos vamos a Santiago, podemos ver cómo Santiago nos muestra que hay muchos que no entienden porque por la inmundicia y abundancia de malicia que hay en sus mentes en el momento. Les impiden escuchar la palabra. Santiago exhorta a luchar con eso y recibir con mansedumbre la palabra, porque puede salvar nuestras almas. Sí, a veces venimos y nos olvidamos que lo más importante que Dios quiere es darnos sal. Darnos sal, porque vamos a tener cómo responder y cómo andar en nuestra vida. O sea, hoy hay algo distinto para ti en esta semana. Hoy hay algo distinto para ti para lo que viene. Hay algo que Dios trajo hoy para ti que lo necesitas para lo que viene. Y tú necesitas eso. Y no es que, bueno, si no, no importa. No, lo necesitas. Y el no tenerlo, eso te va a traer consecuencias que por no entenderlo, no puedes ni siquiera ver la magnitud de las cosas que puedes perder o dejar de aprovechar o que puedes sufrir por no entender esto. La manera de Dios sustentarnos es su palabra. Y lo que Dios viene a hacer en su casa, en su congregación, es a conversar con nosotros. Porque a veces ignoramos estas cosas que son del Espíritu. Que cuando nosotros estamos en la casa del Señor, que si nosotros sabemos establecer con Dios una conversación, nos vamos edificados. Hermano, pero ¿cómo yo establezco una conversación con Dios? Cuando yo atiendo la palabra, yo puedo hacerle preguntas al Señor. Y como Él sabe mis preguntas, Él puede responderme en el mismo servicio de lo que yo le estoy preguntando. Pero no es porque a mí me salió, bueno, le voy a preguntar algo ahorita. No, Él pudiese contestarlo, pero no funciona así. Es una conversación de Dios contigo. Porque dice el apóstol a los hebreos que la palabra, delante de ella nosotros estamos desnudas. Desnuda, ella conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué es esto? Nosotros nos congregamos, la palabra viene y nos dictamina, nos empieza a decir cada cosa que hay en nosotros y nosotros necesitamos. Dios empieza a conversar con nosotros. Te dirá, ¿a cada quien en particular? Sí, a cada quien en particular. Dios empieza a conversar con cada persona, a decirle lo que hay en el corazón. Y esto lo habla Pablo a los Corintios. Cuando está hablando del hablar en lengua, en 1 Corintios 14, Pablo le dice que si todos profetizan y viene el incrédulo, lo profundo de su corazón quedará al descubierto. Porque Dios le dirá lo que él está pensando, lo que él quiere decir, lo que él quiere hacer. Dios le mostrará y tocará su corazón. Porque estas son las cosas que hace Dios. Y recibe el que tiene fe. El que no, bueno, una casualidad, o a lo mejor me vieron, o esto me lo está diciendo por esto, X. Pero el que tiene fe recibe, porque es la fe lo que hace que nosotros hagamos contacto con el Señor, con su presencia, y recibamos de Él todas las cosas. Porque sin fe es imposible agradarlo a Él. Es necesario que todo aquel que se ha acercado a Él crea que Él está allí y que le va a premiar por haberlo buscado. Muy importante esto, buscado. Y a lo que Jesús le está diciendo a ellos, ¿no queréis venir a mí para que tengan vida? Ojo, gloria de hombre no recibo. Mas yo sé que ustedes no tienen amor en sus corazones. O sea, a mí no me vengan con apariencias, dice Jesús. Porque yo estoy viendo sus corazones y veo que en sus corazones hay obras malas. Este era el caso de ellos. Pero igualmente Jesús nos viene a nosotros. No me vengan con apariencia porque yo sé lo que hay en el corazón del hombre. Conversa conmigo, pregúntame. Si te equivocaste, arrepiéntete. Él es fiel y justo para limpiarte. Él es fiel y justo porque Él es Dios.
Nosotros no venimos acá a hablar un cuento, un mensaje que preparamos, no. Acá viene, uno ora, Señor, habla lo que tú quieres hablar y ahí viene el mensaje trazado en las Escrituras. Cualquiera diría, y tiene un papelito. Aquí no hay papelito, aquí no se usa eso. Acá no se usa eso. Porque en la iglesia de Cristo habla es el Espíritu Santo. Y así ha de ser. No es que nunca usé, a veces tengo palabras griegas, a veces tengo un texto. Pero no es mi mensaje, un mensaje preparado. Nunca va a ser así, porque no quiero y no debe ser así. Porque usted no quiere, porque la palabra dice cómo ha de ser. Amén. Ustedes no se preocupen por lo que han de hablar, porque en aquel mismo momento el Padre le dará lo que habéis de decir. Amén. Esa es la orden de Jesús. Por eso Pablo dice, mi competencia proviene de Dios, quien nos ha dado el Espíritu. Son cosas, hermano. Necesitamos tener buenas conversaciones. Y para tener buenas conversaciones tenemos que enfocarnos en qué tiene Jesús para mí hoy. ¿Qué quiere enseñarme el Señor a mí hoy? Eso necesito saberlo. Y qué bueno cuando hago el sacrificio por estar en la casa del Señor, porque Dios valora esas cosas. Dios valora que nosotros queramos escucharle. Pero eso no nos va a aprovechar si no queremos obedecerle, porque Dios valora más al que se le obedece. Al que le obedece, es el que Dios valora más. Son cosas. Porque a veces, mira, y nos pasa, a veces andamos por allí, nos conseguimos personas y cuando nos damos cuenta hemos hablado de tantas cosas y el Señor ¿dónde estaba? En el bolsillo. ¿Dónde estaba el Señor? Guardadito. Y es triste porque a veces son dos personas que se dicen ser cristianas y no hablan del Señor. Triste eso, triste. Porque el mandato es a tener la palabra en nuestra boca. A tenerla aquí, en la boca, hablándola. Porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Y Dios quiere que su poder se muestre. Es tremendo. Cuando Pablo dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es una locura ciertamente la predicación. Una locura que Dios nos quiso mostrar. Qué locura, Dios murió. Qué locura, ¿no? El Creador fue a una cruz. Vaya locura. Qué locura, al recibir yo una palabra voy a ser más fuerte, mi vida va a mejorar. Qué locura. Por eso Pablo decía, hablo como loco hablo. Pero esa locura el creyente la cree. La cree. Y cuando la cree, el poder de Dios se manifiesta en la persona. Yo cada día veo cómo Dios rodea mi vida. Cada día. Y veo que el tiempo no pasa en vano. Dios trabaja a mi alrededor. Trabaja. Y vienen muchas cosas nuevas y muchas cosas nuevas vendrán. Porque mientras Él esté conmigo, así será. Y eso no lo cambia a nadie, porque nadie le quita a Él ni nadie le da. Nadie le puede decir a Él qué hace, porque hace lo que sea, lo que quiere, porque Él es Dios. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Qué bueno uno conocer lo que uno ha de hablar, porque uno está seguro. Uno está seguro. Te dirá, hermano, pero bueno, yo me congrego siempre, a veces hablo cosas que no. Lo que tú hables, de la abundancia del corazón, habla la boca. Pero también en la boca tú tienes el poder del bien o del mal. Tú serás saciado de lo que tú hables. De lo que tú hables. Y a veces Dios nos ha hablado cosas que, por ejemplo, Dios le dijo a Abraham,
En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham habla una ocasión con el Señor. Señor, ¿cómo si esta mujer no es estéril y yo ya soy viejo? Porque no entendía cómo iba a ser, pero no estaba siendo incrédulo. No me imagino palabras en Abraham. No. Abraham lo que hablaba era de fe. De fe. De fe. Y por eso Dios le bendijo, porque él no fue incrédulo. Él no atribuyó despropósito a Dios. Dios tiene con nosotros el propósito. Cuando estamos acá debemos de saber que hay un propósito. Aún el que esté pasando la situación más adversa, tiene que levantarse en fe a creerle a Dios. Porque Dios es poderoso para hacer las cosas. Y las aflicciones y las situaciones, lo único que hacen en nosotros es prosperarnos. Porque dice Pablo a los romanos que nos ayudan a bien, cooperan para nuestro bien. Todas las cosas. Todas las cosas. Dios nos ha dado una palabra para que nuestro hablar, no es que sea positivismo, no estoy enseñando eso, estoy en contra de esas enseñanzas. Porque Dios no nos llamó a hablar positivo, Dios nos llamó a hablar su palabra. Su palabra. Porque a veces hablamos cosas que, ay hermano, no sea pesimista, no, pero que dice la palabra. O sea, estos cielos y esta tierra, dice Pedro, están reservados para el fuego eterno. Hermano, sea pesimista, Dios nos puede salvar. Ya Jesús nos está salvando. Ya Jesús nos está librando. Eso no es pesimismo. Eso es la palabra. Lo que Dios ha dicho que sucederá. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre y sabe que el hombre no le quiere escuchar. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios sabe cuando Él envía su palabra quiénes la van a recibir y quiénes no. Dios lo sabe. Dios sabe quién escucha el mensaje con la intención, hoy sí Señor, yo hice esto, pero no, yo voy a cambiar porque quiero agradarte. Ay Señor, yo quería responder así, no, pero estoy escuchando lo que tú me estás diciendo, no, yo no puedo responder así. Yo iba a hacer esto mañana, no, pero no está bien, Señor, mira lo que me estás hablando, voy a hacer es lo otro. ¿Se ve? Porque Él nos habla, Él conversa con nosotros. Y cuando nos lanza la palabra, Dios espera lo que nuestro corazón va a decir. Por eso dice el predicador que no profieras palabra en tu corazón. Porque Dios está en el cielo, tú estás aquí en la tierra, pero Dios está en el cielo. O sea, tú ves lo que tus ojos te permiten ver, pero Él lo ve todo, lo ve todo. Así que sean pocas tus palabras. Escucha, escucha. Escucha que Dios te quiere decir. Atiéndelo. A silencio. A veces nos preguntamos, uy, ¿por qué en esos salmos siempre esa palabrita Selah? Cuando llegué al Señor me la preguntaba. Hasta que entendí que Selah es una pausa musical. Y vemos cómo en medio de todo el salmista siempre hacía una pausa. Porque estaba siendo influenciado, estaba siendo inspirado. Que Dios quería decir. Amén. Que Dios quería hablar. Y es tremendo. Porque cuando empezamos a tener una relación con el Señor, aprendemos a escucharlo. Y podemos ir, voy a leer la palabra y de repente nos quedamos un rato así, esperando que Él nos hable. Pero no ibas a leer, que estás ahí sin hacer nada. No le voy a decir nada porque no me va a entender. Esperando que Él me hable, que Él me diga. No me sirve de nada estar leyendo. Yo quiero que Él me lleve a lo que Él quiere que yo aprenda. ¿Se ve? No quiere decir que usted se va para irnos a leer la Biblia. Eso es, yo lo que hablo es por la experiencia que ya uno tiene en el Señor, la comunión que uno va adquiriendo con Él. Pues uno ora y después espera para ver qué Él va a decir. ¿Cómo uno sabe cuándo es el tiempo? No hay un crono, no hay un tiempo específico para saber. Bueno, no, la receta espera 2, 3 horas y sí, ya tú sabes. No. Ellos esperaron ahí el día del Espíritu Santo y ahí estuvieron esperando hasta Pentecostés, pero ellos no sabían.
Ellos estaban ahí por tiempo indefinido. No espera. Y en el tiempo de Dios se hacen las cosas. Pero hermano, como usted sabe, Él va a responder, porque Él es fiel. Y el que usted se haya levantado y usted piense, no, es que Dios no me respondió. Sí le respondió, lo que pasa es que a veces no le escuchamos. Porque estamos profiriendo ahí miles de palabras y tenemos una conversación corrupta con Él. Corrupta, corrompiendo y dañando todo lo que Él nos está enviando. No lo dañes, recíbelo. Porque la orden de Santiago es recibir. Oye, la orden, recibir con mansedumbre. Dios da órdenes, Dios no te exhorta, Dios te da órdenes. Órdenes que van a llevar tu vida por el camino correcto. Así como tú le das órdenes a tus hijos, porque eso es lo que lo va a llevar al camino correcto. Usted le dice, no es no. Porque eso es lo que él necesita aprender. Así es Dios con nosotros. Y el entenderlo nos bendice. Dios nos llamó a tener conversaciones con Él. ¡Qué bendición! Dios quiere hablar conmigo. Sí, quiere hablar conmigo. Pero yo estoy dispuesto a escucharle. Bueno, vamos a ver. No, pero Dios, el capítulo tal dice esto. Por favor, escucha. Puedes aprender algo nuevo hoy. Puedes aprender que el texto tú lo estabas trazando y no era así. Puedes aprender que lo que Dios quiso decir no fue lo que tú pensabas que Él decía. Puedes aprender que Dios te está diciendo que no hagas eso así, que lo hagas de la otra manera, que Él va a estar en eso. Puedes entender lo que Dios te estaba dando y tú no sabías que te lo estaba dando. Puedes entender tantas cosas cuando escuchas como Dios quiere que escuches. Por eso la palabra en nosotros siempre va a estar sazonada con sal. No solamente la palabra que hablamos, la que recibimos. En Berea sucedió esta situación que Pablo le hablaba a unos que eran más nobles que aquellos que le acababan de apedrear. Pero ellos veían en la escritura para ver si esto que Pablo decía era así. ¿Qué estaban haciendo ellos? Sazonando lo que Pablo estaba hablando. Lo estaban sazonando, o sea, poniéndolo a cuenta con lo que Dios dice. Con lo que Dios dice. Así como aquellos que se compungieron cuando Pedro le dio un recital de lo que ellos hicieron y cómo mataron al dador de la vida. Ellos se compungen porque entendieron la ley, recibieron revelación, porque sazonaron lo que Pedro estaba hablando. Y recibieron revelación y se compungieron. ¿Qué haremos ahora? Tremendo. Porque Dios conversa con nosotros. Dios conversa. Por eso yo entiendo que cuando Lidia se acerca y Pablo estaba predicando, dice la palabra que el Espíritu Santo abrió el entendimiento de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Yo entiendo claramente que lo que dice el Espíritu Santo es, Lidia empezó a ver que Dios le estaba hablando. Ella empezó a ver que el Señor era quien le hablaba. Porque a veces pensamos, no, yo escuché una voz y no, era la voz del Señor. ¿Y cómo habla el Señor? El Señor tiene la voz ronca, así, el Señor, y un trueno. Pero Samuel no entendió que el Señor le llamaba. No entendió. Corría a Elí. No, es que Elí y Dios tienen la voz parecida. No. Porque Samuel no podía discernir la voz de Dios. Porque dice que Samuel no conocía al Señor, ni le había sido revelada su palabra. Amén. Amén. Por eso Samuel no discernía que era Dios. Pero nosotros hemos sido llamados a discernir y Jesús nos ha dado la clave. Permanezcan en mi palabra. Serán mis alumnos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Él. Él. Mis palabras son espíritu y son vida. ¿Quién es el espíritu? Él. ¿Quién es la vida? Él. Escucharás y me escucharás, dice Dios. Y
todos serán enseñados por Dios. Tremendo. Tremendo. Pablo dice a los Corintios, ustedes quieren una prueba de que Cristo habla en mí, el cual es poderoso en ustedes y no es débil para con ustedes. Tremendo, poderoso en ustedes. Tremendo las cosas que Dios hace. Por eso el creyente sabe, hermano. El creyente sabe. Por eso el creyente no se deja engañar. A medida que vamos madurando, más oído prestamos a la prédica. Cuando usted ve personas que se desvían, hasta viendo cositas y eso, y después usted los ve y amén. Yo los veo desde aquí. No escuchan a Dios, no lo escuchan. Están muy lejos de escucharlo. Cuando estamos escuchando a Dios, mire, somos como aquellos que están viendo una escena y viene, deja, estoy ocupado, ¿cierto? Porque hay algo muy importante que estamos mirando, ¿cierto? Cuando estamos mirando algo importante no queremos que nos fastidie. Pero cuando está y pendiente de todo lo que pasa, Dios quiere una conversación con Él. Una conversación con Él. Que aprendamos a sazonar con sal y poder recibir de Él. Porque créalo, Dios no vino para que usted le diese nada, porque no tiene nada, absolutamente nada que darle. Y Dios dice de esta manera, ¿qué me daréis a mí? ¿Qué me traeréis? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Por eso el predicador dice, acércate más para recibir que para ofrecer el sacrificio del necio, porque no saben que hacen mal. Acércate más para qué. Dame, Señor. Amén. Dame. No para ofrecer. ¿Qué es ofrecer? Toma, Señor. No tienes nada que darle. No tienes nada que darle. Cuando tú le ofreces algo a Él, ya Él te lo ha dado primero. Esta mujer Ana, la mamá de Samuel, o la mamá de Samuel, Ana, ella le ofreció a Samuel al Señor. Pero el Samuel tuvo que dárselo al Señor primero para que ella se lo ofreciera. Es así. Si queremos tener las cosas del Señor en nosotros, tenemos que aprender a escucharlo para poder crecer. Para poder crecer. Así no vamos a estar atribuyendo, ni condenándonos, ni malinterpretando lo que Dios dice. Vamos a tener una conversación con Dios y nos vamos a ir edificados. Nos vamos a ir edificados, que es la finalidad de la iglesia. Porque la iglesia va creciendo es para ir edificándose en amor. Amén. Efesios 4. Para ir edificándose en amor. Edificándose. Uno mucho en amor, sentimentalismo. No. En ese accionar del Espíritu en nosotros. Ese accionar de Dios que va para bien. Porque en la iglesia no entendían por qué Pablo tuvo que echar a Himeneo y a Fileto. Muchos no lo entendían, los carnales. Y te aseguro que había muchos que criticaban esa acción de Pablo. ¿Dónde está el amor de Pablo? ¿Cómo que lo saquen de la iglesia? ¿Dónde está el amor de Pablo? Había muchos. ¿Sabes por qué? Porque no entendían, como dice el predicador, no saben que hacen mal. No fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a entender a Dios. Amén. A entenderlo. Haz esto así, Señor, pero es que no me funciona. Hazlo así. Moisés por ahí, Señor, pero ahí está el mar y cómo vamos a pasar. Por ahí, Moisés, por ahí. Señor, sálvanos. ¿Por qué me clamas? Abre el mar. Imagínate, Moisés, Señor, pero tú eres el que tienes que hacerlo. Moisés no replicó, lanzó su vara y ese mar se abrió. Así es Dios, hermano. Así es Dios con el que le escucha. Porque dice Sara, yo me he reído, por eso mi hijo se llama Isaac.
Y todo el que me escuchare se reirá conmigo. El que escuchare a Dios se reirá conmigo. ¿Cuántos escuchamos al Señor? Es la pregunta, ¿cuántos los escuchamos? Hay que aprender a escuchar, porque hay una lucha y es para que no escuchemos. Como la primera tierra, el enemigo le arrebata la palabra que fue sembrada en sus corazones. Se la arrebata, se la roba, de cualquier manera. Él es el diablo. Y hay algunos que, bueno, no, el diablo no, porque yo no he escuchado, no he sentido presencias raras, ¿no? El diablo, la Escritura dice que se viste de ángel de luz. Él viene de cualquier manera. De cualquier manera. Por eso Pablo se toma el trabajo de mandar una epístola y decir como a Himeneo y a Fileto que lo entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Él se toma el trabajo de hacer esas letras para que aquellos entiendan de que no era porque él no tenía amor, sino que él era alguien que se preocupaba porque la iglesia fuese edificada y que porque ninguno se desviara y no se perdiera. Por eso Moisés se toma allí el trabajo de escribir que Dios mandaba a que matasen desde los más grandes hasta los más pequeños para que ellos no se contaminaran con esos pueblos. No era porque Dios era malo, porque hay algunos, Dios sí era malo en el antiguo pacto, mataba hasta niños, porque no pueden entender. Y para eso el Espíritu Santo se toma el trabajo de hacerlo, para que tengamos con Él una buena conversación y sepamos que Él es Dios. Y por eso cuando no entendemos las cosas y sabemos recibir las palabras de Dios, esto es tener una buena conversación, ser buenos oyentes, recibimos la palabra de Dios. Y al recibirla, Dios obra en nosotros. Porque eso es lo que dice Santiago. Vamos a ir a Santiago 1, que no es importante escuchar este texto en este momento. Qué bueno cuando la palabra llega, porque ella llega para sanar, para librar, para limpiar. La gloria sea a Él para siempre. Vamos ahí en Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago dice, hermano, todo hombre sea pronto para oír y requete tardo para hablar. Requete tardo. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual desecha la inmundicia y la abundancia de malicia y recibe. ¿Y qué? Recibe con mansedumbre la palabra implantada. Con mansedumbre. No como un caballo salvaje, sino manso. Shh, déjate poner la silla y que te monte con calma. Deja que el Señor te atienda y vas a ver qué es lo que Él te está diciendo que no le está gustando. Porque yo no sé lo que el Señor te va a decir. Yo predico lo que Él me da. Ahora tú sí tienes que saber lo que Él te va a decir, porque cree lo que yo predicando, Él me dice. Él me dice. Y yo tengo que escucharle. Porque para Él no hay acepción de personas. Él disciplina a todos sus hijos con la palabra. Con la palabra. Por eso Santiago dice, recíbela sin soberbia, con mansedumbre. Porque esa palabra puede. Subraya ahí, puede. O sea, ella puede salvar tu alma. Puede. Pero no necesariamente la va a salvar si tú no la recibes. Por eso dice, recíbela con mansedumbre porque ella puede salvar tu alma. Ella puede hacerlo, pero si la recibes. Entonces vemos que el trabajo del enemigo se basa en que no la recibamos. No podemos ser necios a perder el tiempo. Hay que conversar con Dios, recibir y ser entendidos. Si no entiendo algo, creyente, porque eso hace un creyente. No entiendo algo. ¿Qué haría, hermano, usted si no entiende algo? Sencillo, en mi corazón. No entiendo qué me quieres decir, Señor.
Amén. Y Él le va a escuchar y le va a responder, porque así es Él. Si es con sinceridad, no entiendo que seamos hipócritas internamente. Es la madre de la hipocresía, ¿no, Alejandro? Ser hipócritas internos. Difícil, ¿verdad? Pero a lo mejor sí, no lo sabe, solo Dios lo sabe. Pero es difícil, porque la hipocresía siempre es una apariencia, ¿verdad? Que se muestra, mostramos algo que no es. Dios no quiere eso en nosotros. Seamos entendidos. Y qué bueno cuando conversamos con Dios, porque vamos creciendo. Y nuestra expectativa a ir a escuchar el mensaje va a ser cada vez mayor. Porque vamos a estar viendo al Señor y vamos a estar escuchándolo. Y eso es lo que perdemos a veces. Y le pasó a la iglesia de Éfeso y Jesús le dijo, recuérdate dónde has caído y anda y recupera tu primer amor. Porque ya no tenía ese deseo de escuchar al Señor, de conocerlo. Qué triste, qué triste. Nosotros no fuimos llamados a quedarnos en ningún lugar. Nosotros fuimos llamados a estar de gloria en gloria. Sí puede haber momentos que son difíciles y uno medio mengua, sí los hay. Pero nos levantamos como un porfiado. ¿Ustedes han visto esos muñecos porfiados, no? Que se llenan de aire y se les da y ellos se devuelven. Así somos nosotros. Una y otra vez para escuchar lo que el Señor dice. Porque a veces somos fáciles. Mira, cuando nosotros somos personas que no escuchamos a Dios, los servicios para nosotros van a ser carnales. Y nos va a parecer un buen servicio aquel que hubo algo que me gustó. Y eso no es un buen servicio. Un buen servicio para mí ha de hacer, el Señor me habló hoy tremendamente. Amén. Eso ha de ser un buen servicio para mí. El Señor me habló a mi corazón. Y qué bueno. Como yo trato de enseñarle a veces a Alejandro, cuando el Señor le dice a uno cosas que lo disciplina, uno se debe sentir hasta mejor, porque no andar compungido, porque el Señor lo está disciplinando a uno. Y gloria a Dios, porque mientras Dios trate con uno va por el camino. Donde uno se detiene es cuando Dios ya no trata con uno. O se calla, deja de tratar. Siempre el silencio de Dios no es que deja de tratar, pero a veces sucede que Dios deja de tratar con algunos porque no le quieren escuchar. Y la palabra está llena de aquello. No me escuchaste, no te escuché, dice Zacarías al pueblo de Judá, que había sido llevado cautivo. Ustedes no escucharon a Dios y Dios no los escuchó y los esparcí, dice el Señor. Tremendo, por todas esas tierras que no conocían. Pero cuando escuchamos al Señor parece que todo lo conocemos. Y no es que todo lo conocemos, sino que tenemos seguridad. ¿Y de dónde viene esa seguridad? Que Dios nos está hablando. Amén. Que el Señor nos está hablando. Qué bueno cuando Él nos habla, hermano. Qué bueno. Y créalo, esta palabra acá deberíamos cambiarla. Porque no es que bueno cuando Él nos habla. Qué bueno cuando aprendemos a escucharle. Porque dice Eliú que Él le habla al hombre, pero el hombre no entiende. Y Jesús nos dio la manera de entenderlo. Aquí está. Santiago nos da una clave. ¿Sabe qué difícil es desechar la malicia y la inmundicia? Difícil. Porque son las cosas. Son todas esas preocupaciones y cosas tontas. Manera de ver que tenemos. Y dice Jesús que si nuestro ojo es malo, nuestro cuerpo estará en tinieblas. Si nuestra manera de ver es mala, vamos a estar en tinieblas. Porque no vamos a entender a Dios. Y Dios no está en tinieblas, como leíamos días atrás en Juan 1. Amén. Él está en luz. Pero el que anda en tinieblas y dice que tiene comunión con Él, miente. Porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Pero cuando andamos en tinieblas, cuando no le estamos escuchando, no sabemos escucharle. Porque no queremos aprender a escucharle. ¿Y por qué no queremos aprender? Porque no escuchamos. Porque es tremendo lo que el Señor le dice a Isaías en Isaías 6. Que como ellos no escucharon, engruesa el corazón de este pueblo. Pues este pueblo no me quiere escuchar. Y yo entiendo ahí un doble oír a nivel natural.
porque Dios dice, como ellos no escucharon, endurecí el corazón de ellos. O sea, no escucharon, ahora no escucharán, pero ya no escucharon, o sea, 2 veces. Qué tremendo, ¿no? Porque lo que nos enseña Jesús, y lo dice Lucas varias veces, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, porque cuando tú quieres escuchar, primero oír. Vas a escuchar, segundo oír. Cuando tú quieres escuchar, te aplicas a lo que estás escuchando. Pero lo que estás escuchando no es necesariamente lo que vas a escuchar, porque lo que vas a escuchar es lo que Él va a revelar. Por eso algunos escuchan, pero no escuchan. Jesús les hablaba y ellos, uy, este hombre todo lo que hace es bueno. Pero no entendían nada de lo que Jesús decía. Necesitaban el segundo escuchar. Pero no podían escuchar porque Isaías dijo eso. Amén. Y las palabras estaban veladas de ellos para que no entendieran y así lo mataran. ¿Se ve? Y para nosotros eso no paga, eso no vale. Nosotros no fuimos llamados a eso, nosotros fuimos llamados a entender todas las cosas. ¿Y por qué, hermano? Porque Jesús ya murió y ya resucitó y ya vino a los creyentes. Nosotros fuimos llamados a escuchar a Dios, a atenderlo, a entenderlo. Pablo dice a los Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el tener la mente de Cristo implica tener el Espíritu que está en Dios, que sabe todas las cosas de Dios y nos las hace saber. Él gime, nosotros gemimos. Pedir como debemos, no sabemos. Él intercede por nosotros. Pero ¿sabes que cuando intercede, la oración nosotros la estamos escuchando? Y aún Pablo nos manda a pedir revelación para que tengamos entendimiento de lo que oramos ahí en misterio. Qué glorioso es Dios. Quiere que conversemos con Él. Y los que tenemos ya madurez en el Señor sabemos cómo a veces el Espíritu ora. Que parece que como sabemos que la oración no es emitida por nosotros, parece que Dios fuese más. Y por algo eso algunos a lo mejor le atribuirán Trinidad. Pero es que el Espíritu intercede por nosotros. Y alábale. Uy, Señor. Tremendo. La fe no es cualquier cosa, hermano. Lo que leemos tiene que venir acá y tiene que estar en los pies, caminando. Somos enseñados por Dios. Nuestros amenes salen del corazón, de un entendimiento que no se basa. A veces cuando no entendemos estamos hasta juzgando mal la palabra. Ah, no, esto es para aquel hermano. Esto se lo dijeron a él. No, el mensaje es para ti. Para ti es el mensaje, para todos. Y si lo escuchas, Dios va a hablar contigo. ¿Cuántos quieren que Dios hable con ellos? Amén, gloria a Dios. Qué bueno. ¿Sabe por qué eso es bueno? A veces uno no entiende qué hacen nuestras acciones. Un amén dice mucho de cómo somos en la fe. Porque un amén dice cuánto es la palabra y cuánto la conocemos para nosotros. Un levantar la mano y darle un presente al Señor dice mucho de cuán humildes somos con Él y cuánto deseo tenemos porque Él lo haga. Así como cuando decimos yo creo en ti, no, yo me quiero bautizar porque Él mandó a bautizarme. Mi accionar va a decir lo que hay en mi corazón. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Qué importantes son las acciones, hermano. Pero las acciones vienen de en realidad estar escuchando al Señor y estar aprendiendo de Él. Es así. Nosotros somos los que estamos siendo enseñados por Cristo. Así ha de ser. Si no es así, te invito a que te dejes enseñar por Cristo. A que aprendas a escuchar. Porque Cristo habla. Y habla al creyente. Al que sabe conversar con Él. Porque el estar metidos allí en la palabra, no vamos a formular preguntas así que estemos anotando. Te voy a preguntar esto, no. Nuestro mismo corazón, así como los discípulos le decían al Señor, Señor, ¿y cómo son estas cosas? ¿Y cómo es esto? Y le preguntaban siempre a solas, porque había un deseo en ellos por saber esto que Jesús hablaba.
Igualmente nosotros. No vamos a formular una pregunta porque nuestro corazón, que emana esa sal de Él, porque estamos aplicados a sus cosas, cuando Él hable y entendamos o no entendamos, nuestro mismo corazón va a preguntar y el mismo Señor nos va a responder y en nuestro mismo corazón vamos a recibir una cosa recíproca que nosotros vamos a decir, qué tremendo es Dios. Qué tremendo es el Señor. Y nos gozamos, porque eso es lo que produce en nosotros en gozo. Una sonrisa, hoy el Señor me respondió, un amén, gloria a Dios, aleluya. Porque entendemos lo que Dios nos está hablando. Entendemos. Y a veces Dios hasta sentido el humor tiene con nosotros cuando le estamos escuchando. Es tremendo el Señor, porque Él no está muerto, hermano. Él es un Dios vivo. Y no es más real uno que Él, aunque nosotros nos veamos. No, eso muestra nuestra limitación a simplemente ver lo que está a nuestra vista, lo que nuestra vista puede mirar. O sea, cuando entendemos las cosas del Espíritu, vemos que somos limitados. Él no. Él no. Son tan tremendos los espíritus ministradores que pueden hacerse visibles a nosotros, pero son invisibles. Tremendo lo que puede hacer el Espíritu. Nosotros fuimos llamados a ser espirituales. La iglesia primitiva nos muestra solo un caso, el de Felipe, cómo fue tomado de un lugar y puesto en otro. Ya habíamos, bueno, el de Jesús, que Jesús desaparece de la vista. Tremendo. Fuimos llamados a cosas espirituales, hermano. Pero el escuchar a Dios es lo que nos va a llevar a eso, a entenderlo, a soñar y a entender lo que Dios nos está hablando. Y a saber que Dios nos da de su lenguaje. A uno por sueños, a otro predicando, a otro evangelizando, a otro adorando, a otro sirviendo. Dios nos da de su lenguaje y vemos en las personas en las cuales, o en medio de las cuales estamos sirviendo, vemos a Dios en cada instante, cómo está su mano poderosa con nosotros. Porque no debe ser ajeno, pero a veces estamos totalmente alejados de esa relación, porque no la escuchamos. Dice el salmista, no seas como el mulo que yo tengo que ponerle allí y atarlo y traerlo a mí, porque si no, no se acerca. No, hermano, qué bueno cuando el Señor nos dice ven y vamos. Qué bueno cuando el Señor nos dice haz y hacemos. Cuando el Señor nos dice espera y esperamos. Qué bueno, ¿verdad? Abraham, aquí me tienes. Moisés, heme aquí. Tremendo, ¿no? Y esa expresión siempre fue, aquí me tienes. Aquí me tienes. Porque es una muestra en su respuesta de humildad y reconocimiento al poder de Dios. Voy a estar en lo que tú quieras. Porque no porque tu cabezota te dictamine que vas a hacer mañana, tú por eso lo vas a hacer. Porque a veces, bueno, yo pensaba hacer esto, pero no pude hacer esto. Y iba a hacer esto y pasó esto. No. O sea, Dios siempre va a hacer lo que Él quiere. Siempre. Él es Dios. Y eso tenlo en la mente. Aprende a conversar con Dios y a escucharle para que tu vida sea más obediente a lo que Él dice. Vamos a darle gracias al Señor. Está ahí.